Vamos a volver al tema que hemos estado estudiando. Tuvimos 2 semanas con predicador invitado, pero volvemos al libro de Judas. Estamos yendo versículo por versículo. Okay. Ahora, ¿usted le pondría por nombre a alguno de sus hijos Judas? ¿Por qué? Porque luego piensa en Judas Iscariote, ¿verdad? Es lo primero que se le viene a la mente, Judas el traicionero. Ahora, también el nombre de Judas es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que hemos estado hablando de que este libro se trata de los apóstatas. Pues si usted se le olvida qué es lo que significa un apóstata, el mejor ejemplo para recordar es Judas Iscariote. Él es el apóstata por excelencia. Pero vemos cómo el Espíritu Santo de una manera ha obrado para redimir este nombre de Judas. Y ahora el Espíritu Santo usa a Judas, medio hermano de Jesucristo, para exponer a los apóstatas, para enseñarnos acerca de los apóstatas, para exponerlos, para explicarnos detalladamente en qué consiste las enseñanzas, la vida de alguien que rechaza la verdad de Dios, y usa a Judas. De tal manera que, pues, yo no veo ningún problema por llamarle a un hijo Judas, si estamos hablando de este Judas que fue usado por el Señor para hacer grandes cosas para Dios, como simplemente el darnos este libro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es uno de los libros menos estudiado, menos leído? ¿Por qué? Porque a diferencia de las cartas de Juan, que están antes de Judas, está primera, segunda y tercera de Juan, ¿cómo se les conoce a las cartas de Juan? Bueno, sabemos que a Juan se le considera como el apóstol del amor, ¿verdad? Y sus cartas se les conoce, ¿verdad? Las cartas de amor. Ahora, ¿quién no quiere leer cartas de amor? Todos queremos leer cartas de amor, ¿verdad? Y por eso esas cartas sí las leen. Pero la carta de Judas es una carta dura, como vamos a estar viendo. Por lo tanto, muchas personas dicen, no, ¿para qué tanta violencia? Mejor vámonos al amor, ¿verdad? De Juan, mejor algo así. Pero en realidad, hermanos, Judas, por eso yo pienso que también el Espíritu Santo los hizo que estuvieran una enseguida de la otra. Porque mientras que Juan nos está hablando del amor, es el libro que además habla del amor, nos está presentando un lado del amor, pero la verdad que el amor tiene sus dos caras, tiene sus dos lados. Entonces aquí Judas presenta la otra cara del amor firme. El amor firme. Por eso es que es duro, ¿verdad? ¿Cómo prefieren sus hijos que usted los trate? ¿Con el amor de Juan o con el amor de Judas? Con el de Juanito, ¿verdad? Ese está suave, pero con el de Judas, el amor firme. ¿Verdad? Que cuando uno le dice, mira, por amor, pues no me ames tanto, le dicen a uno cuando uno los va a disciplinar, ¿verdad? Mira, me duele más a mí que a ti, pues entonces no lo hagas si te duele tanto. Pero el amor tiene sus dos caras, sus dos lados, y es lo que vemos aquí. Entonces, hemos visto 3 mensajes acerca de esto, ¿verdad? Pero tal vez no sé cuánto ustedes se acuerden de lo que hayamos visto, ¿verdad? ¿Qué porcentaje ustedes recuerden? ¿0%? ¿100%? ¿50%? A cada uno de nosotros tenemos un porcentaje diferente, ¿verdad? Que podamos nosotros recordar, retener. Pero vamos a hacer un repaso rápido nada más y diferente, ¿verdad? No exactamente, pero para que podamos nosotros ir entendiendo lo importante de este mensaje de Judas, una carta pequeñita, pero con un mensaje grandísimo, poderosísimo y sobre todo más para nosotros. Porque podemos ver el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, pues nos está hablando del futuro, ¿verdad? Pero Judas, que está antes de Apocalipsis, podemos decir, es el libro que nos está advirtiendo del problema mayor que tendremos antes
de los últimos tiempos, antes de lo que venga en Apocalipsis. El problema mayor, la apostasía, los apóstatas, esparciendo falsa doctrina. Y es que, hermanos, tenemos que entender el porqué, la importancia de la doctrina, porque ¿cuántas veces no les he compartido la fórmula que es cierta? Lo que nosotros creemos y pensamos determina lo que nosotros sentimos. Y lo que nosotros sentimos determina lo que hacemos. Por eso es normal y es cierto cuando las personas dicen, es que no lo siento hacer esto. Sí, es cierto. ¿Y de dónde viene ese sentimiento que dice, no siento hacer esto? Es porque le viene de lo que cree, de lo que piensa. Entonces nosotros primeramente creemos y sentimos de acuerdo a lo que creemos y vivimos de acuerdo a ese proceso. Y es por eso que Judas nos advierte y nos dice, tengan cuidado en esas creencias, en esas doctrinas. ¿Por qué? Porque van a afectar en la manera que usted se siente y en la manera en la que usted actúa. Y es por eso que Judas nos presenta un cuadro claro de lo que creen, de lo que sienten y de lo que viven. Nos lo presenta claramente. ¿Para qué? Para que nosotros, si lo queremos hacer así, asústense. Está diciendo, asústense, tengan miedo de caer en eso. Porque hoy en día no tenemos miedo de caer en eso muy fácilmente. La gente hoy en día puede andar ahí con herejías, con enseñanzas falsas, y contrario dicen, no, estuvo bonito, amén, estuvo bonito. No hay ningún problema hoy en día. Dicen, mientras hablen de Dios, está bien. Ándale pues. Vamos a ver pues, primeramente, en los primeros 2 versículos, y no lo vamos a leer en nuestra Biblia ni en nuestro teléfono, porque aquí va a estar todos los versículos. Ya cubrimos los primeros 7 en predicación, que los puede ver en YouTube, pero hasta el 16 vamos a estar cubriendo como nueva información. Pero aquí en estos primeros versículos vemos los deseos de Judas, cuando dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces aquí se presentan como los medios hermanos de Jesucristo. A los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Está diciendo, me estoy dirigiendo a los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hablarles de los falsos creyentes. Y ustedes sí son los verdaderos creyentes. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Eso deseaba Judas. Diciendo, ustedes que son verdaderos hijos de Dios, ustedes que son los recipientes de la misericordia, de la paz y del amor, mi deseo es que ustedes puedan experimentar cada vez más y más y más la misericordia, la paz y el amor de Dios. ¿Se fijan? Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos experimentar más y más. Lo que pasa es que nosotros somos los que siempre estamos frenando el poder experimentar la misericordia, la paz y el amor de Dios. Y es ahí donde entra lo que es la guerra espiritual. Ahí en la guerra espiritual, Dios me quiere bendecir grandemente y quiere usarme, quiere manifestarse a través de mí, pero luego viene Satanás, el mundo, la carne, en contra de todo eso. Y ahí es donde nosotros muchas veces frenamos lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Cómo? Prefiriendo o cayendo más en la mentira de Satanás que está obrando a través del mundo y a través de nuestra carne. Y entonces estamos frenando lo que verdaderamente Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Entonces estamos frenados. Imagínese usted, ¿cuánto tiempo le va a tardar llegar a su casa si lleva el carro frenado? Y va a ser un maderón y todo, y y es lo que muchas veces nos pasa. Vemos nuestra vida y decimos, no me gusta mi vida, y soy creyente, y no falto a la iglesia, pero no me gusta. Pues si también trae el freno puesto, ¿verdad? ¿Cómo va a querer? Entonces, ese es el deseo de Judas. Y dice, entonces, por lo tanto, él declara la guerra contra los apóstatas, contra estos falsos maestros, estos falsos creyentes, les declara la guerra y dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, ¿verdad?, que se le hizo a él, que era más importante en ese momento escribir. Dice,
para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo, para que se mantenga sin cambios a través de los años. Entonces, el llamado que se nos está haciendo, hermanos, no es tan solo que advertirnos que cuidado con estas falsas doctrinas, pero principalmente a que defendamos la doctrina correcta, a que la defendamos. Algo que hoy en día, como les he dicho, políticamente correcto, no está bien. Tiene uno que aceptar todo como válido. No tiene uno que andar haciendo conflictos ni divisiones. No, tiene uno que buscar más bien la unidad. La unidad. ¿No es eso lo que principalmente se promueve? Hay que unirnos, no hay que dividirnos. ¿Y qué es lo que dicen, verdad? Por eso dicen, pero ¿qué pasa? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Si es que olvídense de doctrina y vamos nada más a unirnos en Cristo. Todo así vagamente, ¿verdad? Que no tiene, cuando Judas está diciendo, no, yo quiero que ustedes defiendan la sana doctrina, que la defiendan, que no se queden callados. Que no se queden callados y vamos a ver por qué más adelante, ¿verdad? Entonces, aquí viene la desaprobación del comportamiento de los apóstatas. ¿Okay? Vimos esto, cómo lo desaprueba Judas. Dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. ¿Okay? Empieza a dar ejemplos y decirles, miren, los estoy llamando a la guerra. Les estoy pidiendo que tomen la espada, la palabra de Dios. Estoy pidiéndoles que se pongan el casco, que se pongan toda la armadura de Dios para que puedan confrontar al maligno y a sus errores y a estos apóstatas. Les estoy pidiendo que hagan esta guerra, pero déjenme recordarles lo que ustedes ya saben, dice, aunque ustedes ya saben muy bien que esta guerra la tienen ganada. Esta guerra que ustedes hacen en el poder del Espíritu Santo con la verdad de Dios es una guerra ganada. Porque si nos empieza a recordar el pasado en el Antiguo Testamento y dice, aunque ustedes ya saben muy bien que todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Ahí diciéndoles, ¿quién va a ganar al final de cuentas a través de todos estos eventos? Cuando uno lee el libro de los Éxodos, al final dice el Señor, yo traje a juicio a estos apóstatas. A pesar de que creían que eran parte del pueblo de Dios, no lo eran, porque no tenían fe salvadora. Entonces les vinieron las consecuencias por su incredulidad. Entonces, al estarnos dándonos estos ejemplos del pasado, nos está animando a nosotros, una para decir, en esta guerra ustedes la tienen ganada. Porque vean, en el pasado, Dios trajo juicio. Y a la vez nos está diciendo las características de estos apóstatas y nos está diciendo, son incrédulos a la verdad de Dios. Son incrédulos a la verdad de Dios, no creen, no tienen fe salvadora. Y luego en el versículo 6 nos da otro ejemplo, dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Una vez más, otro ejemplo diciendo, ya ven, Dios no se queda con las manos cruzadas, trae juicio. Ustedes hagan su parte, ustedes presenten la verdad de Dios. Ustedes háganle la guerra a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que va a afectar la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de vivir de una persona. Por lo tanto, tengan misericordia de ellos. Porque aquellos apóstatas que se mantienen firmes en su error, Dios se va a encargar de ellos. Dice ahí, ¿verdad? Fíjense al final, que trajo juicio, va a traer juicio, trae juicio el Señor. A los ángeles, dice, les trajo juicio y todavía les espera otro peor.
Y luego da un tercer ejemplo también, dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición, bueno, eso es el segundo ejemplo, y el problema, el pecado era rebelión. Entonces nos está diciendo, miren, estos apóstatas son rebeldes a la voluntad de Dios, son rebeldes a Dios, a la verdad de Dios. Ellos creen lo que quieren creer, viven como ellos quieren vivir, no se someten a Dios, no se someten a su palabra, no se someten a su voluntad, son rebeldes. Entonces ahí nos está dando con estos ejemplos también las características de estos apóstatas. Son rebeldes. Y luego el tercer ejemplo dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento. ¿Se fijan? Nos está diciendo escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Ahora, cuando dice por haber practicado como aquellos, se está refiriendo a los apóstatas. O sea que una de las características de los apóstatas es la inmoralidad. La inmoralidad. Esa es una de las características de ellos. ¿Por qué? Pues desde el momento que la persona no tiene una fe salvadora y es incrédulo a la verdadera palabra de Dios, que nomás usa la palabra de Dios para negocio personal, para beneficiarse personalmente y se rebela contra Dios y su voluntad, pues lo más seguro es que va a vivir como quiere vivir, ¿verdad? De acuerdo a la carne, y la carne pues siempre nos guía a la inmoralidad. Eso es una de las características o frutos de la carne. Cuando vemos los frutos de la carne, ahí viene, ¿verdad? La inmoralidad sexual. Entonces ahora vemos aquí la denuncia que hace de los apóstatas. Los está denunciando. Trae acusaciones formales contra ellos. En los versículos del 8 al 16. Trae la denuncia. ¿Ok? Y fíjense, en el versículo 8 dice, de la misma manera, ¿ok? Está diciendo, de la misma manera que los otros tres ejemplos previos. ¿Ok? Estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. ¿Okay? Vamos a ver lo que está diciendo. En primer lugar dice, pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. No es muy común hoy en día que las personas creen en los sueños, que reciben revelaciones a través de sueños. Hay iglesias enteras que tienen tiempo, ¿verdad? de testimonios para que la gente presente sus sueños, sus revelaciones que recibieron. Y lo ven como algo válido en las Escrituras. Ahora, si fuera algo válido de las Escrituras, ¿lo estaría condenando Judas? ¿Lo estaría condenando? Ustedes díganme, ¿lo estaría condenando? ¿Lo estaría presentando como una característica de los apóstatas? No. Pero lo está condenando. Por eso es que yo no me baso en sueños, ni le hago caso a los sueños que tengo. ¿Se imaginan que le hiciera caso a los sueños? Pues sí, los sueños. Es lo que menos yo voy a hacer, decir que vienen de parte de Dios. Lo menos. A quien sí le echo la culpa son a los tacos que me comí en la noche o a las enchiladas o algo, cosas así, ¿verdad? Pero no voy a decir que Dios me está dando un mensaje. ¿Por qué? Porque estoy ahora diciendo que Dios aún continúa dándonos revelación. ¿Y continúa dándonos revelación? Ya no, entonces, ¿para qué el libro de revelación? Tendríamos que estarle añadiendo, entonces, ¿no? Dice la Biblia que ya no hay que agregarle ni hay que quitarle, que ya Dios nos reveló todo lo que necesitamos y que ahí está en las Escrituras. No está en los sueños, está en las Escrituras. Ahora usted dirá, sí, pastor, pero si usted se fija ya en el libro, en tal libro, en el Antiguo Testamento, fulano recibió un sueño y todo. Acuérdense que la revelación de Dios es progresiva, va de menos a más hasta que se completó. Una vez que se completó la revelación de Dios, ya no
Dios ya no se va a revelar a través de sueños, no se va a revelar a través de esto, a través del otro, más que a través de su palabra. Porque ¿qué dice la Biblia? Que la última y final revelación de Dios para nosotros es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más quiere? No hay más, nada más. Entonces, por eso es que dice aquí, ¿verdad?, que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Dios me dijo. No es muy común eso, Dios me dijo. ¿Cuándo me han oído a mí decirles, Dios me dijo? Que yo no les voy a decir eso. Dios me enseña a través de la palabra, me habla a través de la palabra, pero yo no puedo decir, Dios me dijo que usted esto, Dios me dijo que una calamidad le viene a su vida, Dios me dijo que tenga más cuidado con esto, como si Dios hubiera recibido una revelación de parte de Dios. Eso, hermanos, esto es el principio en el cristianismo del misticismo. El misticismo comenzó con los apóstatas, aquí en este tiempo, todavía en el tiempo de los apóstoles, ¿ok? Que es diferente a los hechos de los apóstoles, eran producto del Espíritu Santo, pero los hechos de los apóstatas era producto de un misticismo. ¿Qué es un misticismo? Bueno, lo tengo más adelante, aquí está. El misticismo cristiano tiende a elevar la experiencia. Pueden ser sueños, pueden ser visiones, lo que sea, cualquier experiencia. Las emociones, los sentimientos, la intuición y las impresiones por encima de la palabra escrita de Dios. Lo ponen por encima. Es como cuando yo he platicado con personas, ¿verdad?, que son místicos. ¿Por qué? Porque practican prácticas místicas, y yo les digo, mira, pero es que eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que eso ya cesó. Pastor, es que usted no entiende porque usted nunca ha tenido la experiencia. Si usted tuviera la experiencia, no estaría condenando esto. Digo, es que la experiencia no está por encima de la palabra de Dios. Porque una experiencia que pueda uno tener puede muy bien venir del diablo, puede venir de nuestra carne, porque si se fijan ustedes, la advertencia principal que tenemos proféticamente para los últimos días, ¿qué nos dice? Que tengamos mucho cuidado porque el anticristo engañará a muchos, dice, y hasta si fuere posible a los escogidos de Dios con toda clase de maravillas y señales y milagros. Pero ¿son de parte de Dios? Todo lo que el anticristo va a hacer no es de parte de Dios. Por eso es que nosotros debemos de no darle la misma autoridad a una experiencia que a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que ser superior, debe ser nuestro árbitro final que determine qué está bien y qué está mal. La palabra de Dios, no las experiencias, no los sentimientos, no las emociones, no las intuiciones, no las impresiones. La palabra de Dios es la que debe ser central en nuestra vida. Entonces debemos de tener cuidado porque es lo que nos dice, ¿verdad?, de estas personas. Dice que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Entonces empiezan en un sistema místico y empiezan a decir, Dios me habló, Dios me dijo, y me está diciendo, hermano, hermana, el Señor me dijo, no sé cuánto exactamente, pero yo vi mucho dinero y que venía de parte suya. Sí, pero era porque lo estaba metiendo en el banco. Y no más, de ahí no sale. Entonces, empiezan a usar todo esto en realidad, como dice aquí, egoístamente para beneficios personales. No es nada de parte de Dios. No es nada de parte de Dios, pero empiezan a usar esta clase de misticismo, de decir, esto es de parte de Dios. Por eso, otra de las
de lo que es místico. Dice aquí, ni siquiera, pone otro ejemplo, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Sin embargo, hoy en día uno encuentra iglesias enteras haciendo cultos para pisotear a Satanás. Y vamos a pisotear, la Biblia dice que nos dio las serpientes para que andemos en ella, y andan todos, gloria a Dios, pisoteándolo, y andan mandando a Satanás a un abismo, y a todos los demonios los andan atando y amarrando, y esto y lo otro, cuando en realidad dice aquí la palabra de Dios, dice, no. Esa actitud arrogante de creer que tú eres Dios y que tienes potestad y autoridad sobre los demonios, dice, no, eso es de los apóstatas. Eso no es la doctrina cristiana, eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿lo digo yo o lo está diciendo la palabra de Dios? Aquí lo está diciendo. ¿Por qué creen que este libro no lo quieren estudiar? ¿Por qué creen? Porque denuncia esas cosas. Denuncia todo eso, todas esas falsas doctrinas. Por eso es el menos estudiado hoy en día. Por lo mismo. Entonces dice que ni siquiera el arcángel Miguel hizo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que enseña la Biblia. ¿Somos nosotros superiores que los ángeles o nos hizo, como dice la Biblia, un poco inferior que los ángeles? ¿Qué somos? ¿Superiores o inferiores a los ángeles? La Biblia dice que somos inferiores a los ángeles. ¿No tiene más poder un ángel que nosotros? ¿No tiene más poder un demonio que nosotros? Sí, hermanos. Si simplemente lo que la Biblia enseña es, si no es por el poder de restringir, de frenar, de detener de Dios que está en control de todo, todos estaríamos poseídos por demonios. Todos estaríamos poseídos por demonios. No más que el Señor tiene poder de restricción y controla todo. Él es soberano. Pero son más poderosos que nosotros. Y es por eso que dice que tenemos que respetar a los que están por encima de nosotros, con más poderes, con más autoridad. Tenemos que respetarlos, aunque sean los demonios. No podemos nosotros andar diciendo, y yo esto, y para acá, y que para allá, tomando una actitud arrogante como si yo fuera más poderoso que ellos. No, tengo que tener la humildad de poder decir, yo no tengo el poder de un demonio, pero mi Señor tiene un poder superior. Por eso que el Señor te reprenda. ¿Se fijan? Pero claro que hoy en día el que uno diga, el Señor te reprenda, como me decía uno, dicen, eso es un cap out. Dice, tú te estás queriendo zafar. No tienes la suficiente fe para tú reprenderlo. No, es que yo no soy Dios. Yo no soy Dios como para poder tener esa autoridad de reprender y de atar a un demonio y de mandarlo al infierno o hacer esto o hacerlo. ¿Puedo hacer yo eso? Ahora, si soy consistente con esas enseñanzas, voy a tener que llegar a la conclusión como llegaron ellos, ¿verdad? Y dicen que sí tenemos nosotros el poder y la autoridad porque somos pequeños dioses. Somos pequeños dioses. Eso dicen, no lo digo yo. Eso es lo que dicen ellos y lo dicen por televisión, ¿verdad? Para que usted entonces crea, ay, pues sí, yo soy un pequeño Cristo, soy un pequeño Dios y yo tengo el mismo poder de Cristo, el mismo poder de Dios para atar demonios, para desatarlos, para hundirlos en esto y hacer lo otro y sanar gente. Y entonces empieza uno con esa vida mística e imaginativa, porque eso también es la idea de que se basan en sueños, dice, en imaginaciones de su mente. Se imaginan cosas que no son basadas en la Biblia, pero se las imaginaron y por lo tanto van haciendo enseñanzas y creencias, y es por eso, ¿verdad?, que en estas clases de iglesias siempre hay novedades. Siempre hay novedades de algo nuevo que recibí de Dios, algo que me enseñó Dios, y siempre hay novedades.
Y muchas veces la misma gente, por eso es que busca otra iglesia, porque ya se aburrió, no hay novedad aquí, hay más novedad allá, allá está cayendo fuego, allá esto, allá lo otro. ¿Y qué es el problema, hermanos? Que no conocen doctrina. Porque estaba yo oyendo un canto, ¿verdad? Ahí como voy a la estación de radio y me envuelvo. Estaba el cantante, ¿verdad? Y que fuego, y pidiendo fuego, y pidiendo fuego, y pidiendo fuego. Duró 5 minutos pidiendo fuego, ¿verdad? Cuando bíblicamente, si uno entiende el significado de la palabra fuego, quiere decir juicio. Cuando usted le está pidiendo a Dios que caiga fuego sobre usted, es juicio. No es el Espíritu Santo, no es bendición, bíblicamente no, pero ellos ya se imaginaron otra cosa y ya lo hicieron una doctrina que no es bíblica. Y cualquiera puede decir, ay, no sea exagerado, pastor, pues usted ya sabe lo que quieren decir, pues, pero no quiere decir que debemos de ser precisos con la palabra de Dios, o podemos hacerla que diga lo que nosotros querramos. No dice eso la Biblia, que le agreguemos o le quitemos, no, dice, estudien la palabra de Dios, conózcanla, enséñenla, vívanla. La palabra de Dios, no lo que nosotros nos imaginamos que dice. Por eso es lo importante. ¿Por qué creen que les insisto tanto en que participen en un oikos? Porque quiero que así todos los días ustedes estén estudiando, aprendiendo, entrando en la palabra de Dios y no se queden siempre atascados y muy fácilmente puedan ser engañados por falsas doctrinas. Y más ahorita en el ambiente que tenemos hoy en día de ser políticamente correctos, más fácilmente las personas son arrastrados y no ver ningún problema con entrar a iglesias y pertenecer a iglesias donde su fundamento es el misticismo. No hay ningún problema para las personas. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, lo que hacen. Como todo esto, hermanos, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cómo puede producir en nosotros arrogancia. Miren lo que significa la palabra arrogancia, porque la he estado mencionando. Hacer reclamos o presumir de tener mayor importancia, derechos y poderes que otros. Por eso, hermanos, miren, déjenme hacer una aclaración. Yo no creo que toda persona que está envuelta en estos movimientos y que cree de esta manera, sí, que son apóstatas, que son falsos creyentes. No, yo he conocido a muchos hermanos que sí los considero verdaderos creyentes en Cristo, pero están en este ambiente, en estas iglesias místicas. Pero es por ignorancia, nada más. Y lo que pasa, hermanos, es que principalmente y empiezan a adoptar las creencias que les enseñan ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no verdaderamente nunca han aprendido la sana doctrina y empiezan a aceptar lo que se les enseña. Pero verdaderamente son cristianos verdaderos, muchas personas. No estoy diciendo que estoy condenando a todo el que cree así místicamente, a que no es un verdadero creyente, no. Pero ¿de dónde provienen estas enseñanzas? Sí provienen de apóstatas. Por eso es que yo les digo, hermanos, nunca caigan en esta arrogancia de decir, ¿verdad? Como yo veo que dicen, y yo te bendigo. ¿A poco usted es la fuente de bendición? ¿O es el Señor? ¿Quién es la fuente de bendición? Entonces diga, que Dios te bendiga. Y yo oro para que el Señor te bendiga. Y Señor, te pido por favor que bendigas a mi hermano, a mi hermana. Con humildad se va uno a la fuente de toda bendición y le pide humildemente al que es la fuente de toda bendición que bendiga a esta iglesia, bendiga a mi hermano, a mi hermana. Pero yo no voy a decir, y yo te bendigo, y yo te declaro sano. Ese tipo de arrogancia la puede adoptar una persona que es un verdadero creyente, pero por lo que ha oído, lo que ha aprendido, entra en esta clase de arrogancia y pensar que es un pequeño Dios y que yo tengo autoridades y poderes que en realidad no los tengo para poder sanar a una persona, para poder declararlo. Yo declaro prosperidad en tu vida, se te van a acabar tus problemas económicos y de aquí en adelante vas a ver a tus hijos haciendo y empiezan a presentar esas clases de declaraciones como si fueran Dios.
cuando no es bíblico nada de eso. Eso es parte de un misticismo, no de un cristianismo. Por 2000 años no hubo nada de eso. Hasta en los 1901 fue cuando comenzó esa distorsión de empezar con ese misticismo. Aquí en los Estados Unidos fue donde comenzó ese movimiento. Entonces debemos nosotros de tener mucho cuidado no hacer eso, porque yo he visto de verdaderos creyentes, hermanos míos, en Facebook haciendo declaraciones. Y yo declaro sanidad sobre ti, y yo declaro prosperidad, y yo te bendigo, y yo esto, y yo lo otro. Y me da pena, me da tristeza, ¿verdad? De una persona que es un verdadero creyente está adoptando ese tipo de creencias que no son bíblicas. A mí me duele como pastor. Me duele como pastor. ¿Por qué? Porque yo estoy muy consciente de lo que es la verdad de Dios, la palabra, y lo crítico que es salirse de la verdad de Dios, las consecuencias que puede traer en nuestra vida, empezar a creer distorsiones bíblicas. Estoy consciente, lo he estudiado, lo he visto. Por eso a veces puede ser que ustedes vean y digan, qué exagerado, ¿verdad? No, es nomás preocupación que tengo, no es exageración. Porque aquí está en la palabra de Dios todo lo que dice. Ahora, hermanos, estas palabras, dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿De quién son estas palabras? ¿De quién provienen estas palabras? De Satanás. De Satanás. El llegar a creer que eres un pequeño Dios, eso es de Satanás. ¿Ok? Es de Satanás, no es de parte de Dios. Y ahora estos movimientos modernos, eso es lo que enseñan, porque como les digo, tuvieron que ser consistentes con sus creencias. A ver si puedo aquí hacer lo que oigan al dueño y principal de TVN, la estación de televisión. We're gods. I am a little God. Yes. Yes. I have his name. I'm one with him. I'm in covenant relation. I am a little God. Critics, you are. Eso enseñan. I am a little God. Y dice, y no me importa lo que ustedes digan, yo soy un pequeño Dios. Y todo, y ya los puso a todos a que son pequeños y todos bien contentos alabando a Dios porque se la creyeron que son pequeños dioses y por eso tienen poderes para poder bendecir a la gente, para poderlos sanar, para poder atar demonios, para poder hacer declaraciones. Y yo declaro, porque esa es la base, el engaño de Satanás de creer que I am a little God, soy un pequeño Dios. ¿Se fijan mi preocupación de que ustedes lleguen a ser engañados por Él? Él es el padre de las mentiras. ¿Y a poco creen que ustedes que yo voy a querer que ustedes estén practicando esa clase de creencias? Que ustedes las crean y las vivan. Y digan, bueno, pues mientras no lo haga yo ahí en la iglesia donde está ese exagerado del pastor, pues acá en Facebook y acá con mis amistades y acá por fuera sí lo puedo hacer. ¿No creen ustedes que me preocupe a mí eso? Claro que sí, hermanos. Me preocupa eso y no me gustaría que usted cayera en esas cosas. Y dice en el versículo 10, sigue aquí haciendo una presentación de estos apóstatas, dice, pero estos hombres se burlan y maldicen cualquier cosa que no entienden. No entienden la sana doctrina y se burlan de ella. Y como los animales hacen lo que se les antoja, arruinando así sus almas. O sea que lo que está diciendo aquí, que estas personas viven por sentimientos, no por la palabra de Dios. Es por eso que los compara como animales. Los animales hacen nada más lo que sienten, su instinto, lo que quieren hacer, eso hacen. Por eso es que los animales no tienen moral ni ética, ¿verdad? Así también es como lo está presentando. Dice, estas personas no tienen moral, no tienen ética.
Van a engañarlos para sacarles el dinero, van a engañarlos para manipularlos, van a engañarlos para meterse con las mujeres, van a engañarlos para tantas cosas que ellos son verdaderamente lo que quieren, porque viven nada más por sentimientos, son místicos. ¿Y qué dice la Escritura acerca de vivir por sentimientos? Dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Entonces, voy a confiar a mis emociones, a mis sentimientos, a mis impresiones, si son engañosos. ¿Los voy a confiar? Entonces, ¿en qué voy a confiar? La palabra de Dios. Es lo único que es confiable para que me guíe en la vida. La palabra de Dios es lo único. ¿Cree usted eso? ¿O estoy exagerando? La palabra de Dios únicamente. Ahí es. Por eso cuando una persona viene a mí para un consejo o algo, lo único que le digo, esto dice Dios en su palabra. Esto dice su palabra, porque no hay mejor consejo que lo que diga Dios. O díganme ustedes si hay algo superior. No hay nada superior más que lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Dice, estas personas no confían en Dios, confían en ellos mismos, son arrogantes. Son arrogantes. ¿Y qué dice Proverbios 28-26? Necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. ¿Y qué es la sabiduría, hermanos, bíblicamente? La sabiduría es el conocimiento de la verdad de Dios y vivirlo. Cuando una persona sabe la verdad de Dios y la obedece, la vive, es sabio. Es sabio. Pero un necio es el que sabe y no lo vive. Pues el necio es el que confía en sí mismo. Que dice, no, pues yo sé, yo he oído, pero termina haciendo lo que él quiere, lo que él piensa, lo que él cree. Y eso es una necedad. Y luego fíjense, dice, ¡ay de ellos! Esta expresión, hermanos, ¿saben lo que significa? Es una expresión de maldición. Es una expresión que quiere decir que pobre de ellos. ¿Por qué? Porque les espera el infierno. Es lo que quiere decir. ¡Ay de ellos! Otras versiones más antiguas decían, ¡malditos! Porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam y como Coré mueren por su rebeldía. Digan, ahí nos está otra vez explicando cuáles son sus problemas de ellos. Los problemas que tienen. Y que, ahora, ¿por qué tienen estos problemas? De seguir el ejemplo de Caín, de seguir el ejemplo de Balaam, de seguir el ejemplo de Coré, que son reprobables y que Dios trajo juicio sobre estas personas. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque nos está diciendo, hermanos, crean. La doctrina determina lo que ustedes van a vivir. Créanlo. Aquí tenemos el ejemplo claro de que ellos creían de cierta manera, vivieron de cierta manera y recibieron el castigo, el juicio de Dios. ¿Quieren eso para ustedes? Ni crean ustedes que por mucho que usted reclame bendición y esto y lo otro, por un apóstata Dios lo va a bendecir. Entonces, nos está diciendo ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Dice que siguieron el ejemplo de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? Rebelión contra el camino de salvación de Dios. Dios les enseñó de qué manera podían estar en correcta relación con Dios, venir ante su presencia con adoración verdadera, y les dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Les enseñó desde un principio que ese era el camino. Sin embargo, Caín se rebeló y dijo, no, él lo va a hacer a su manera. Él lo hizo a su manera, dijo, no, yo voy a llevar, yo aquí cosecho frutas y verduras, yo voy a llevar frutas y verduras. Mi hermano que lleve lo que él quiera, ¿verdad? El hermano sí llevó un sacrificio, hizo sacrificio de sangre para adorar al Señor. ¿Y quién fue el que recibió aceptación de parte de Dios? El que se sometió a Dios,
el que hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el que se rebeló al sistema de Dios, vimos cómo vivió. ¿Qué fue lo que hizo? Se convirtió en el primer criminal, esto que mató a su hermano. Entonces lo que creemos sí tiene consecuencias, ¿verdad? En nuestra vida. Sí tiene consecuencias y aquí lo vemos, ¿verdad? Ahora también, ¿qué dice acerca de Caín? Dice, siguieron el ejemplo de Caín. Ahora, por ganar dinero se han desviado como Balaam. Codicia por ganancia material. Ahora, con esto también, recuerden que Judas nos está diciendo, estas son características de los apóstatas. Los apóstatas tienen su propia manera de salvación, no es la de Dios. Rechazan el camino de salvación de Dios y ellos tienen su propio sistema humano. Y también lo que hacen, lo hacen por codicia material, que era lo que pasó con Balaam. Dios le dijo, no vayas a maldecir. Israel es mi pueblo, es mi hijo, no lo vayas a maldecir. Pero él, pero es que me están ofreciendo tanto dinero, este rey me está ofreciendo mucho dinero, ¿cómo voy a desperdiciar esta oportunidad? Al fin le buscó la manera de hacerle daño, de decirle al rey cómo le podía hacer daño a Israel para poder recibir su dinero. Entonces muchas veces, ¿verdad? Las personas buscan la manera de cómo doblar las escrituras con tal de hacer lo que mi carne quiere hacer. Y las doblamos, y eso fue lo que hizo Balaam. Por codicia, por deseos carnales, egoístas, dobló y hizo y le movió y terminó haciendo lo que él quería. ¿Por qué? Porque le ofrecían mucho dinero. ¿Okay? Entonces también dice, y como Coré, mueren por su rebeldía. ¿Cuál era el pecado de Coré? Su rebelión contra la autoridad de Moisés. La autoridad establecida por Dios, se rebelaron. Decían, pero tú ¿quién eres, Moisés? No nos has hecho ningún bien con habernos sacado de Egipto, allá estábamos mejor, aquí ahora andamos por el desierto y esto y lo otro. Empezaron a quejarse y empezaron a dividir al pueblo, empezaron a causar divisiones, de tal manera que Moisés ya se molestó y dijo, ¿saben qué? Vamos a arreglar este asunto. Los que estén de parte mía, háganse para acá, y los que estén allá con Coré, para allá. Pues unos se vinieron para acá con Moisés, otros se quedaron allá con Coré. ¿Ok? Ustedes, dice la Escritura, se abrió la tierra, salió fuego y los consumió a todos los de Coré. Entonces, lo que la Biblia nos dice, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y es por eso que Judas nos está advirtiendo acerca de estos falsos profetas, falsos maestros, estos apóstatas, y nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado. Ahora, vamos a dejar para la próxima semana porque no tendría tiempo de continuar y no quiero parar a medio camino. Vamos a estar viendo cómo Judas compara a los apóstatas con elementos de la naturaleza. Ustedes pueden leerlo ahí en su casa, porque lo que sigue es en una forma poética que lo escribe Judas. Pero muchas veces cuando escuchamos que una poesía, no lo pensamos en algo romántico, bonito, ¿verdad? Pero esta poesía tiene rayos y centellas. No es romántica. Por eso es que les digo que este libro es duro. Duro es el otro lado de la moneda del amor. El amor firme, duro, que confronta. Que muchas veces no nos gusta eso. Por eso yo tal vez es el libro menos leído, menos estudiado hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Por lo mismo. Pero ¿no consideran ustedes que es muy importante el mensaje que tiene? Sí, ¿verdad? Dijeron que sí. Ahí en su mente dijeron que sí, yo pude leerlo, ¿verdad? Pero quisiera que verdaderamente ustedes lo creyeran, hermanos. Que verdaderamente lo creyeran ahí en su corazón. Que esto que el Señor nos está enseñando es verdad de Dios. Y que verdaderamente yo tengo
que mantenerme en la sana doctrina y defenderla, viviéndola y enseñándola. Es como la puedo defender, viviéndola y enseñándola. La enseño con mi vida y la enseño con palabras. Así es como debemos de hacerlo. Por lo tanto, si por alguna razón usted ha caído en algunas de estas prácticas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que son místicas, usted pídale el perdón al Señor. Dice el Señor que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Él nos limpia, dice que nos limpia completamente, que no queda ninguna pizca de suciedad. ¿Por qué? Porque nos limpia con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, es cierta, Señor. Y gracias por advertirnos tan claramente sobre la apostasía de los últimos tiempos, lo que habríamos de experimentar antes de los eventos del Apocalipsis. Señor, ayúdanos a que nos podamos mantener firmes en la sana doctrina, viviéndola y enseñándola también, Señor. Que confiemos más en ti, Señor, que en nuestras emociones, sentimientos, experiencias, que podamos confiar más en tu palabra, Padre. Que tu palabra es verdad, tu palabra es perfecta, tu palabra no falla, Señor, tu palabra es eterna. Con el poder de tu palabra, tú lo creaste todo, Señor, lo visible y lo invisible. Tu palabra es más penetrante que una espada de dos filos, Señor. Es la que nos puede verdaderamente transformar, cambiar, enseñar, Señor, que podamos apreciar la gran bendición que tenemos y que verdaderamente estemos dispuestos a venir a tu palabra todos los días. Pon en el corazón de mis hermanos el de participar en esta oportunidad de estudiar en los hogares tu palabra, loicos, que no permitan que Satanás los engañe creyendo que todo está bien en su vida sin verdaderamente hacer las cosas con mayor esfuerzo y sacrificio por adentrarse en tu palabra, por llenarse. Tú es tu deseo, Señor. Tú nos dices que tu palabra sobreabunde en nosotros. Y, Señor, lo que vemos hoy en día es una pobreza de tu palabra en las vidas de los creyentes. Que verdaderamente, Señor, haya una riqueza que sobreabunde en nosotros y no una pobreza, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos todo con el único propósito de traer honra y gloria a tu Hijo Jesucristo, quien por su sacrificio nos perdonó, nos salvó y ahora vive en nosotros. Amén.